¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es, como saben, nuestro tiempo de entrevista, un tiempo de entrevista que pueden seguir a través de nuestro streaming www.elvenezolanotv.es, y hoy estamos con un periodista importante, muy importante en España, periodista de larga trayectoria. Actualmente es director de un magazine de fin de semana en Radio Nacional, pero ha hecho absolutamente de todo en los medios de comunicación en los últimos 40 años en nuestro país, y ahora está además también promocionando un libro con un título muy sugerente y del que vamos a hablar en una entrevista que les va a gustar y con la que se van a entretener seguro. 333 historias de la transición, un libro editado por La Esfera de los Libros. Carlos Santos, bienvenido. Hola, muchas gracias. Oye, quítalo de importante inmediatamente. Sí, es verdad que llevo mucho tiempo en el oficio, 38 años, va para 40, es verdad que he hecho muchas cosas, o sea, y que además tengo la alegría, como tienes tú, de seguir trabajando en esto en tiempos muy complicados. Muy complicado. El poder seguir ejerciendo el periodismo, el seguir viendo la historia en primera fila, es un auténtico privilegio, pero de importancia nada. Nosotros, bueno, yo creo que sí. Vamos a dejarlo ahí. Cada uno hace la valoración que quiere, ¿no? Bueno, aparte del título 333 historias de la transición, lo primero es preguntarte por qué 333 y no 335 o 330, por ejemplo. No sé. Bueno, es que llama la atención el número, sí, 333. La cifra última fue una casualidad. El hecho de que sea una cifra el titular no es una casualidad. La editorial La Esfera a mí me invita a contar la transición con relatos breves o con historias breves o con escenas breves. Esto es algo casi parecido a un álbum de fotos, pero escrito, escenas breves. Entonces, al ir al número definitivo de historias, bueno, pues las que podían caber, te piden 400 folios, pues pueden caber unas 350 aproximadamente. Y estábamos ahí, yo quería huir de un número redondo. Primero fueron 345, unos ajustes que se hicieron se quedaron en 334, y entonces una vez ahí en 334 optamos por unificar dos y dejarlo en 333 porque es un número simpático, es un número que cae simpático, a pesar de que es la mitad del número del diablo, que es el 666. Pero la idea de titular con una cifra fue un empeño personal del autor, porque pensaba que es una manera de transmitir que no hay una sola historia de la transición española, sino que hay muchas historias, tantas historias como personas vivían en España en aquellos momentos. En el año en el que muere el dictador, 1975, había unos 35 millones de personas. Yo no podía contar 35 millones de historias, pero sí un número representativo. Pero transmitiendo esa idea de que aquel proceso histórico, que fue un proceso casi un cambio generacional, no se resuelve con una sola historia. Hubo muchas historias porque hubo muchísimos ciudadanos implicados. El número que has elegido a mí me parece que tiene mucha fuerza, el 333, y luego tiene mucha fuerza el subtítulo que yo me estaba reservando, porque es una capacidad de síntesis muy periodística para resumir un libro que es amplio, un libro amplio. Dices: chaquetas de pana, tetas al aire, ruido de sables, suspiros, algaradas y consenso. Claro. Así resumes la transición, con esas luego cuando abres el libro ves que hay incluso muchos más elementos, porque ya digo que estamos hablando de un cambio generacional, de un proceso histórico, no de un mero cambio político. Fue algo mucho más amplio que eso. Una sociedad entera cambia, deja de ser una sociedad gris, en blanco y negro, que es lo que es una dictadura, para convertirse en una sociedad en color. Y es un proceso político, pero también es un proceso creativo, es un proceso... Ahí, esas tetas al aire recuerdan como una especie de explosión de libertad que se vivió en España en los años 70, que tenía una manifestación plástica en el hecho de que por primera vez en el cine o en el teatro o en una revista se podía ver unas tetas, que hasta entonces... Lo llamaban apertura corporal en aquel momento, según he podido leer. La apertura por poner fuera expresión que utilizó en una ocasión un ministro, la apertura, el destape, la expresión más utilizada en aquella época. La apertura se utilizaba para lo que era el tránsito político. El tránsito sexual, el destape, cuando se empezaron a ver cosas que no se habían visto. Es que en la dictadura española, las dictaduras, aparte de que quitan libertad, de que quitan vidas, aparte de que son violentas, y de que sobre todo te quitan sobre todo la posibilidad de expresarte libremente. Es lo peor. Las dictaduras te condenan al silencio, que es casi lo peor, porque las dictaduras matan en un tramo, no siempre las dictaduras, a veces hablamos de una dictadura y decimos dictadura sanguinaria, destacando porque es que hay dictadores que están matando todo el rato. Pero la mayor parte de las dictaduras matan un poco al principio y matan lo suficiente como para mantener
aterrorizar a la población. O sea, la idea del dictador es tenerte en un susto permanente, en un miedo permanente. Consecuencia de ese miedo permanente, que no hablas en voz alta, que no dices lo que piensas, que no tienes libertad de expresión, que no tienes libertad sexual, que no tienes libertad de ningún tipo para relacionarte con los demás. Pero la dictadura española de Franco tenía un añadido, era una dictadura bastante estúpida, porque prohibía cosas que no tenía ninguna necesidad de prohibir. Durante el franquismo, si una pareja se besaba por la calle, le ponían una multa enorme, hasta de 250 pesetas, que a finales de los años 60 era una fortuna. En los cines no se había visto un beso jamás. Estaban censurados, había una censura muy activa, que la censura llegaba a extremos absolutamente ridículos. Por tanto, cuando los españoles descubren la libertad, la descubren también en esos terrenos, y parte de esa transición se hizo en los despachos, pero una parte muy importante se hizo en las camas. Luego hablas también, por ejemplo, de las chaquetas de pana. Las chaquetas de pana, hay gente que le pilla ya todo esto muy lejos, pero era una prenda muy asociada, digamos, a los políticos progresistas, sí, que se introducían en ese momento en el país y que rompían totalmente la imagen con lo que hasta entonces se había visto de políticos todos muy serios, con un traje muy gris y con una estética totalmente diferente. Era muy rompedor lo de las chaquetas de pana, igual que en este momento puede ser rompedor ir sin corbata, ¿no?, que es lo que se está imponiendo ahora entre los políticos. ¿Qué fueron las chaquetas de pana? Pues es verdad, fíjate, lo de las chaquetas de pana le llamó la atención a la jovencísima editora del libro, que es Berenice Galaz, que tiene 30 y tantos años, y de lo que recuerda de esa época, por imágenes que ha visto y demás, eran esas chaquetas de pana. Yo las primeras que vi, pues eran mis profesores de la universidad, o de mis profesores incluso del colegio, sobre todo en la universidad, que ya tenían la necesidad de ponerse, de ir un poco más arreglados de cómo íbamos los estudiantes, y claro, su manera de ir arreglados pues no era la convencional, la de lo que entonces llamaríamos un vendedor de enciclopedias, ¿no? Y entonces se ponían esas chaquetas de pana, que era ir arreglado, pero con un elemento de distinción, es decir, yo no soy como eran los profesores de antes. Ahí cuento historias Felipe González iba siempre con chaqueta de pana, hasta que fue presidente del gobierno, luego se la quitó. Esas ya son las que se hacen, llega un momento que esa chaqueta de pana llegan a la vida pública del todo. Felipe González, por ejemplo, los socialistas, era muy de socialistas lo de la chaqueta de pana en particular, aunque también había dirigentes de otros partidos de la izquierda que lo usaban, pero era sobre todo muy socialista, era una nueva generación. Pero en la universidad era muy llamativo, porque es que en esa misma universidad, 3 o 4 años antes, episodio menor de los que cuento en el libro, pues quien fue luego decano y tal, expulsó a un compañero de profesión futuro, lo expulsó de una clase porque iba con pantalones vaqueros. Y le dice, aquí no ha venido usted a montar a caballo. Y lo echó de una clase, a José Ramón Pardo, que es un periodista luego muy reconocido. Estudiaba entonces Derecho y lo echó de una clase el decano Sánchez Agesta, porque no se podía ir con vaqueros. Por tanto, esa expresión formal del cambio en aquellos momentos se manifestó también. Había muchísimas más expresiones formales del cambio, muchísimas más, porque ya digo, el cambio se produjo en las iglesias, se produjo en las camas, se produjo en los bares, se produjo en las salas de billar y se produjo también en las tiendas de ropa, claro. ¿La movida madrileña fue la manifestación callejera más clara de ese espíritu de libertad que tú intentas reflejar en el libro? No. La movida madrileña, que empieza a finales de los años 70, los primeros atisbos, al revés. La movida madrileña es el paso siguiente. La movida madrileña es un poco la expresión de cómo ya la sociedad se relaja tras unos años de tensión creativa. Es verdad que en la movida había grandes creadores, pero primero era un número muy reducido. Has hecho muy bien en decir madrileña, porque en los años 80, que son los que distinguen la movida, ese fenómeno se produce prácticamente solo en Madrid. Pero en los años 70 hay creadores en todas partes, ¿eh? Los hay en Barcelona, los hay en Andalucía, los hay en Galicia. Hay muchos creadores creando cosas todos los días. La movida es un fenómeno, a mi modo de ver, más reducido, que sería objeto ya de otro libro, quizá algún día lo hagamos, dedicado a los años 80, empieza a asomar al final de los años 70 y, aunque hay un elemento creativo trascendente de gente que quiere traer a España pues fenómenos culturales que en otros lugares ya son normales y que aquí son completamente desconocidos, neoyorquinos, londinenses, sobre todo, pero hay también un cierto elemento de relajamiento, de frivolidad, de vivir un poco en la superficie después de haber estado muchos años en las profundidades. En esos años nos relajamos, entra la droga, entra la copa larga de manera clara. Hay mucha gente que muere por la droga, pero eso ya es un fenómeno, a mi modo de ver, posterior. Es posterior a los años que relato en este libro. Asoma en los últimos años de este libro. La cara amarga, la cara dura, ¿no?, de ese espíritu de la transición, ¿no? La droga, por ejemplo, que en ese momento hace estragos en la juventud. Empieza. Los estragos mayores son en los años 80.
empieza. De verdad, las historias que yo cuento de lo que yo entiendo como transición es una sociedad muy ilusionada, es una sociedad que está descubriendo la libertad y de esa libertad luego ya se hace el uso que se hace, pero eso ya viene en los años posteriores. Ahora se está hablando mucho de la transición, buscándole las vueltas a la transición, como responsabilizando a quienes pusieron los cimientos del sistema democrático de los errores que se han cometido en la democracia. Bueno, hubo una clase política que se apoltronó, que se acomodó, hubo una sociedad que se acomodó, hubo una fiebre consumista que empieza ya en los años 80 y también se consume de todo y se consume desde luego incluso drogas, por ponerte un ejemplo. Pero eso yo creo que es justo ya el inicio de la fase siguiente. La fase que cuento aquí es una fase donde lo que conviven son el miedo y la ilusión. El miedo a que se repitan tragedias del pasado como la guerra civil, el miedo a que no se acierte en el camino futuro, el miedo, el que tiene una propiedad a que se la quiten con el trabajo que le había costado y combinado con la ilusión de quienes quieren vivir una sociedad más libre. Tu teoría, Carlos, es que la transición no empieza exactamente en el año 75 y no acaba en el año 78 o en el año 80, sino que empieza bastante antes del año 75 y acaba bien entrados ya a los años 80. Incluso me comentabas que hay, si una característica de la transición es la incertidumbre, la inestabilidad, la posibilidad de que el ejército interviniera con algún intento de golpe de Estado, como de hecho hubo en el año 81. Por ejemplo, me comentabas que hubo intentos de golpe de Estado en el año 85, Hasta el año 85. que luego no han sido demasiado difundidos, ¿no? Porque el gobierno que había entonces, que era el de Felipe González, por alguna razón a la que en su momento habría que pedirle explicaciones, no dio la información. Pero en el año 85 un grupo de golpistas que ya habían derivado al puro terrorismo intentaron reventar a la familia real en un desfile militar en La Coruña. Intentaron, y no, los servicios secretos lo detuvieron a tiempo y aquello no fue a mayores, pero el gobierno no lo contó porque estábamos en vísperas de entrar en la Unión Económica Europea y no querían dañar la imagen de España. Pero esto ocurrió en el 85 y este proceso, que es todavía un rescoldo de un ejército que tiene un elemento golpista todavía poderoso dentro y que todavía no había sido depurado, prácticamente nada. Es justo en esos años cuando lo lleva a cabo esa renovación y ese rejuvenecimiento un Narcís Serra, un ministro de Felipe González. Pero claro, el proceso venía de mucho antes de la muerte de Franco. O sea, un dictador muere en un instante. Un golpe de Estado se puede dar en 24 horas. Un cambio político en una democracia se puede dar en una noche, en las urnas. Todas estas cosas pueden pasar de un día para otro, pero un cambio como el que se produjo en España en los años 70 es casi un cambio de una generación, no ocurre en 24 horas. Conviene además tenerlo en cuenta, que lo tengan en cuenta quienes en España están hablando de nuevas transiciones. Las transiciones no se consiguen de un día para otro. Creo que también quienes están intentando muy legítimamente el dar un paso histórico en tu país o en vuestro país, en Venezuela, pues también tienen que tenerlo en cuenta. Que de un día para otro se puede dar un golpe de Estado, pero no un tránsito político, social y económico y cultural de envergadura, que es lo que requieren los países en apuros, como era España en aquel momento. Mucho antes de que muriera Franco ya habían empezado a pasar cosas que te permiten entender por qué luego todo ocurrió como ocurrió, porque se consiguió aquel consenso y demás. El proceso había empezado mucho antes. Venezuela, hacía referencia, está viviendo ahora un momento de una gran convulsión, está viviendo las vísperas de lo que puede ser un cambio político importante. Me comentabas antes que has hablado y que hablas con políticos de allí, de los que están intentando favorecer ese cambio, y que les recomiendas tranquilidad. Yo no soy nadie para recomendar nada, solo soy un periodista que al poner en orden estos episodios históricos, sin tener ninguna intención de llegar a ninguna conclusión, simplemente lo que uno intenta es contarlo, nada más. Yo no tengo una tesis, yo no soy un historiador ni soy un ensayista, soy solo un periodista. Pero al contarlo sí que llegas a algunas conclusiones. Primero esa, que estos procesos, si son de verdad, por fuerza tienen que ser lentos. Si son de verdad, por fuerza tienen que ser lentos. Tienes que conseguir implicar a una sociedad. Y eso no se hace de un día para otro. De hecho, yo sigo con interés la historia de Guatemala porque tengo allí familia muy directa desde hace muchos años, viviendo, hermanos de mi madre, gallegos, que emigraron en los años 50-60 y que allí siguen, tengo primos carnales y sigo con interés desde niño toda la peripecia de Venezuela y yo he visto algunos momentos en los que algunos han intentado ir con prisas. Y las prisas no conducen a nada, porque lo primero que tienes que hacer es intentar seducir a una sociedad, que no se dejará seducir así como así cuando ya está seducida o dominada, no lo sé, por otros. Pero si tú quieres liderar, tienes que ponerte al frente y ir sin prisas. El proceso en España fue muy lento, ya te digo. Había gente que estaba manifestándose desde los años 60, desde muchos años antes de que muriera Franco,
ya estaba Santiago Carrillo, líder del Partido Comunista clandestino, predicando la reconciliación nacional. Desde 20 años antes, desde 1955. Desde muchos años antes ya estaban las comisiones obreras, auspiciadas también por el Partido Comunista, metiéndose en la estructura del régimen y haciendo la guerra desde dentro, desde el aparato sindical de la dictadura. Desde muchos años antes ya estaban las iglesias tomando partido por la libertad y por ¿cómo diría yo?, por una religión pegada al ser humano, humanista, lo que se llamó el espíritu evangélico. Y eso ocurrió desde muchos años antes de que muriera Franco. Y desde muchos años antes había un movimiento en la universidad creciente donde los propios catedráticos se llegaban a poner al frente de las manifestaciones con riesgo incluso de perder su carrera como la perdieron. Por tanto, esos movimientos empezaron antes y explican luego, incluidas las llamadas a la reconciliación, ojo, y al pacto. Eso es lo que cuentas tú en este libro a través de 333. Yo digo que píldoras muy periodísticas, porque marcas una distancia importante, y eso es lo que aporta este libro con respecto a otros libros, tantos que han salido sobre la transición, la distancia que marcas, te quitas de en medio y cuentas con mucha amenidad, pero con un estilo muy periodístico, a través de 333 piezas cortas, lo que pasó en todos los órdenes de la vida en aquel momento. Pero lo que está pasando en este momento en España, algunos lo llaman la segunda transición. ¿Tú estás de acuerdo con ese concepto? Bueno, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, porque esto que llamamos transición es una cosa. Es que es muy fácil decirlo, pero para quienes lo han vivido ya no es tan fácil. Fue una transición de una dictadura a una democracia. Aquí había una dictadura. Aquí había una dictadura. Y una dictadura emanada de una guerra civil. Y cuando una dictadura militar emana de una guerra civil, los perdedores de esa guerra están condenados al hambre, al silencio, a la cárcel o a la muerte. En el peor de los casos, o en el mejor de los casos, al silencio. Una dictadura. Y se pasó a una democracia equiparable a las 15 o 20 democracias más sólidas, más avanzadas de la Tierra. Y ahí reto a cualquiera a que me dé una lista con más de 20. Deme usted una lista con más de 20, a ver si, de verdad. Cuando dicen, no, es que esta democracia... los cimientos eran cimientos muy sólidos. Es una democracia sólida. Es una constitución también sólida y suficientemente flexible. Y no es verdad que se dejaran candados cerrados, como dijo alguno. Y si se dejaron, o como está diciendo alguno, con un desconocimiento absoluto de aquella época. Si se dejaron las llaves, los instrumentos democráticos para abrirlos. Hay un ejemplo que es indiscutible, que es que al día siguiente de hacer la Constitución, en las primeras elecciones democráticas, en 1982, los ciudadanos echaron del poder al partido que había tenido el poder en todos aquellos años. Pero no es que lo echaran, es que la UCD, que así se llamaba ese partido, pasó de tener 165 escaños a tener 12. Y eso fue voluntad de los ciudadanos, que lo pudieron hacer en las urnas. Por tanto, estamos hablando de una democracia bastante seria la que se construyó, de una Constitución bastante flexible. Yo creo que se pueden hacer muchas más cosas de las que se han hecho ahora con esa Constitución, incluso en el orden territorial, que tanto preocupa últimamente. Creo que se pueden hacer muchas más cosas. Pero incluso se puede cambiar, como es natural. Pero sin despreciar el trabajo que se hizo en origen, porque fue un buen trabajo. Y yo no soy ninguna persona interesada en aquello. Yo no soy un padre de la Constitución, simplemente estaba por allí tomando notas. Y vi que fue un buen trabajo. Y ahora veo constantemente a nuestros líderes políticos ahogándose en vasos de agua, permanentemente. Y veo a líderes políticos que se especializan en buscar siempre una solución, no para cada problema, sino al revés, un problema para cada solución. Hay algunos que están locos por buscarle un problema a cada solución. Bueno, todo esto es lo que se tiene que depurar y tenemos que llegar a encontrar líderes adecuados para la situación en la que estamos ahora mismo. Una particularidad de aquella transición, Carlos, es que los líderes iniciales, por ejemplo, Adolfo Suárez, que es, digamos, el gran símbolo de la transición, eran personas que venían de la dictadura, que habían participado en la estructura de poder de la dictadura, ¿no? Eso fue un esfuerzo de generosidad también de esa parte, ¿no? Hubo generosidad por mucha gente que venía de la dictadura. Con Suárez hubo más que generosidad. Suárez además hubo audacia, hubo intuición, hubo sentido de la historia y hubo sentido del futuro. Para mí hay dos símbolos que son uno el que he citado antes, Santiago Carrillo, del Partido Comunista clandestino, y Suárez. Son un poco el símbolo de esa... para mí una de las escenas de este libro de mayor contenido simbólico es una reunión que Suárez y Carrillo tienen, era todavía clandestino el Partido Comunista, en el despacho del abogado Mario Armero, presidente de la agencia Europa Press, en un chalet cercano del lugar donde estamos ahora mismo, y una reunión secreta donde se toman las medidas, donde deciden fiarse uno del otro y donde deciden que hay que pactar para construir una democracia. Y donde los dos, en su foro interno, y tuve ocasión de hablarlo luego con los dos, largo y tendido con cada uno de ellos,
entienden que esto solo se puede construir con pactos y que esos pactos significan cesiones. Y de hecho cedió la izquierda clandestina y cedió esta gente que venía del franquismo. Y ojo, y detrás de Suárez, Suárez no estaba solo, Suárez estaba ahí porque lo había puesto el rey, que a mi modo de ver también hizo un buen trabajo en aquellos años. Porque entre otras cosas sabía que él nunca podría ser jefe de un Estado que fuera el rescoldo de una dictadura. Él sabía perfectamente que solo podría ser jefe de un Estado si aquí había una democracia como las que había en el resto de Europa, y si no iba a durar menos de lo que había durado su abuelo. Lo sabía, de verdad. Y todo eso se traduce también a nivel de calle, pues por ejemplo lo que tú dices, las tetas al aire, el destape, que es el gran fenómeno de aquel momento. Y luego también a nivel periodístico, que tú eso lo viviste muy en primera persona, en la creación y en la aparición de un montón de nuevos medios Sí. Que venían a sustituir lo que era el aparato periodístico también del régimen franquista, ¿no? Sí. En este momento, ¿cómo se vive el periodismo? Porque a mí me da la sensación de que se vivía con bastante más pureza en aquel momento que ahora, ¿no? Bueno, en aquel momento veníamos también, aquello tampoco fue un proceso de un día para otro. ¿Cómo fue esa transición periodística? Primero hay unos antecedentes claros, que son revistas como Cuadernos para el Diálogo Triunfo, que nacen en los años 60, que van abriendo brecha, que van con gran riesgo para ellos, las cerraban constantemente, tenían problemas con el poder constantemente, era muy difícil hacer ese trabajo. Luego nace Cambio 16, que va en la misma línea, y luego ya nacen los periódicos El País, Diario 16. Además, a mi modo de ver, tuvo un papel muy importante Juan Tomás de Salas, lo tuvo también el diario El País, que era una auténtica escuela de líderes y de una escuela de formación política para la gente. El diario El País tuvo un papel trascendente ya en la segunda fase de la transición, y el Grupo 16 la tiene desde antes, porque Cambio 16 existía desde antes. Y al final, en cierto modo, la ideología que triunfa en aquellos años es justo la de Cambio 16, la de Juan Tomás de Salas. Yo entonces, que era un chaval de la universidad, que estábamos con otro tipo de sueños revolucionarios, no creas que estábamos en aquello, del libertad sin ira. De Jarcha, ¿no? Aquella canción que se convirtió en el símbolo de la época. Ahí explico que no era de Jarcha. Esa canción está directamente inspirada por Juan Tomás de Salas, es pura filosofía Salas, se la encarga a un publicitario, que a su vez le encarga la música a dos afamados compositores de entonces, y luego ya una vez hecha la canción buscan un grupo que la cante, y ese grupo es Jarcha. Pero no es una canción de Jarcha. Es más, los miembros de Jarcha tuvieron ciertas dudas sobre cantarla, porque decían, eso es una aventura comercial, nosotros que estamos ahí peleando por el andalucismo y tal, pero al final decidieron cantarla. Pero esa canción es pura filosofía Juan Tomás de Salas. Y esa filosofía de libertad sin ira, es decir, de vamos a construir un país sin mirar hacia atrás, sin buscar revancha, esa filosofía fue la que ganó aquel proceso. Esa filosofía es la que se manifestó en las urnas. Fue la que llegó a ser mayoritaria en aquellos años. De eso tengo certeza absoluta, moral y de todo tipo. A pesar de que, como te digo, cuando salió aquella canción, yo andaba con otro tipo de sueños, como andábamos casi todos los jóvenes universitarios de mi edad en esos años. Había mucho idealismo en la política en aquel momento, ¿verdad? Pues claro, había mucha ilusión. Había mucha ilusión. Pero por fortuna, todos luego... ¿Pero se perdió demasiado pronto ese idealismo? En los años 70, en los años 80 nos acomodamos, sí, inmediatamente. Yo hubo alguien que empezó a hablar de desencanto muy pronto, empezaron los mismos poetas que a principios de la década nos invitaban a derribar estacas, como Lluís Llach, a derribar una estaca. Escribió esa canción con 20 años, en 1969, se dice pronto. Pues al final de la década empezaban a cantar no es això, companys, no es això por lo que va a morir tanta gente, no es esto por lo que ha muerto tanta gente. El desencanto. Empezó a asomar algunas voces lúcidas que se apuntaron, que vieron algunos, que empezaron a estar descansados. Oye, pero también es verdad porque vieron que sus sueños revolucionarios no eran posibles. Sin embargo, hubo una inmensa mayoría de la población que descubrió, como diría yo, la alegría y los placeres de la democracia. Y de esa población absolutamente mayoritaria venía de todos los lados. A mí a veces me reprochan, ¿no hablas aquí de los cambios de chaqueta? Digo, pues claro que no, hablo, si yo solo podría hablar bien de los cambios de chaqueta. Menos mal que la gente cambió de chaqueta. Entonces había gente que venía del franquismo más duro, de los que se sentían a sí mismos como ganadores de una guerra y no querían saber nada de sus enemigos, que sin embargo evolucionaron y llegó un momento en que, oye, aceptaron la democracia. Y había gente que venía pues, del maoísmo, que no es precisamente, oye, ser maoísta en los años 70 era una cosa muy seria, y que del maoísmo también pasaron a la democracia. Pues menos mal, y nos encontramos todos en la democracia, en la alegría de la democracia, en la libertad de la democracia. Es que, Javier, es que hubo gente que se enteraron sus hijos o sus nietos de que eran socialistas o de que eran comunistas en la noche electoral de 1982. Habían estado 40 y tantos años de su vida callados, en silencio, y ni su propia familia sabían lo que pensaban. Las dictaduras son una cosa muy desagradable y el tránsito a la libertad
tal y como se hizo en España, con miedo, con alguna violencia, pero al final, en términos relativos, con mínimos costes de sangre, no es casualidad que se haya convertido en ejemplar para otros países. O sea, se ha convertido en ejemplar y se sigue hablando de la transición española como una referencia para países, por ejemplo, Carlos, como Venezuela, que están buscando también un camino de transición hacia una mayor libertad y una mayor democracia. Lo ha sido, pero bueno, pero hay que buscar, te recuerdo eso, hubo gente que llevaba clamando por la reconciliación nacional muchos años. Hay que buscar caminos de encuentro, de consenso. No hay que pensar que puedes vencer, al contrario, hay que intentar buscar elementos de entendimiento. Ahí yo... Lo siento, pero también influye ya el punto de vista personal, y yo no debería decirlo. Yo simplemente ahí invitaría, oiga, lea usted estos episodios y verá si llega a las mismas conclusiones que he llegado yo. Hay gente que está intentando ahora hablar, como me mencionabas antes, de la transición como referente para el momento actual que se está viviendo en España también. Pues no, mire usted, en el momento actual de España lo que nos hace falta es tener unos líderes a la medida de nuestras necesidades actuales. Pues yo creo que desde que empezó la crisis económica hay una cierta percepción de que no han estado a la altura de las circunstancias, del sufrimiento real que ha llegado a tener mucha gente en España con motivo de esa crisis. Sufrimiento real. Gente que creía que todo iba a consistir en seguir viviendo cada vez mejor y que de repente empezaron a vivir con 426 euros. Familias que entre los sueldos, las pensiones y detrás vivían muy bien, que de repente viven con la pensión de la abuela. El sufrimiento real de la gente, la incertidumbre, el agobio, la angustia, incluso la gente que tiene empleo. ¿Cómo puedes vivir en una ciudad como Madrid con 800 euros? Y encima tener que dar las gracias porque tienes trabajo. Eso se llama sufrimiento real. Y los líderes políticos tienen que estar a la altura de esa realidad e intentar buscar políticas a la medida de esas necesidades. En la transición política de la dictadura a la democracia tuvimos la suerte de tener unos líderes a medida. Pero como luego han venido muchos años de bonanza, nos hemos conformado con tener gestores. Y ahora, cuando vienen las malas, ha vuelto a haber una demanda de cambio. Y de hecho, en la mayor parte de las formaciones políticas la ha habido. Y además han salido formaciones nuevas con líderes nuevos, evidentes en las encuestas y ya en algunas instituciones como Podemos o Ciudadanos. Bueno, esa demanda de cambio está ahí, de cambio de liderazgo está ahí. Tampoco tiene por qué producirse de un día para otro, porque la sociedad, porque los movimientos, ¿no? Sobre todo lo que recuerdo que los procesos históricos sólidos, más, los de verdad, no suelen hacerse más incluso de lo que dicen en los libros oficiales de historia, en una noche. Que dura, ¿no? Muy bien. Sí. Carlos, pues muchas gracias, Carlos Santos, por esta interesante y entretenida entrevista sobre la transición española y sobre tu libro 333 historias de la transición. Gracias y hasta otra. Muchas gracias, y que ojalá esas personas que nos ven desde Venezuela, este libro les sirva para recordar lo que es su historia. Desde España y desde todo el mundo. Desde España y de todas partes, sí, ¿no? Pero yo pienso ahora mismo en América, donde tengo parte de mi familia, ya te digo, los que nos ven desde América, que bueno, que sepan sobre todo que lo que se cuenta ahí es verdad, y que está contado por un periodista que además luego se ha quitado de medio, porque yo pienso que si los fotógrafos no salen en las fotos, los periodistas... Como hacen algunos periodistas, no tenemos que salir. No tenemos que salir tampoco. Muy bien, gracias, Carlos. Gracias, hasta otra. Pues este es el libro 333 historias de la transición española. Es el libro de Carlos Santos, editado por La Esfera de los Libros, que hemos estado hablando en una entretenida, como digo, entrevista con su autor. No se vayan, porque volvemos ahora con más cosas, con las noticias. Hasta ahora.